Bueno, vamos. La pregunta es... Bien, bien, bien. Estamos en vivo, una cosa muy extraña. Estamos empezando a hacer una serie de clases para nuestros estudiantes a partir de transmisiones en vivos en Twitch y luego que vamos a ir subiéndolas y disponiéndolas en YouTube. Vamos a comenzar nuestra serie de grabaciones y nuestra serie de transmisiones con un tema que vinculado a el espacio de ciudadanía y participación que es la discriminación. Y en esta búsqueda de pensar la discriminación tenemos un texto que elaboró Enadi hacia 2017, me parece, que se llama Entender la discriminación. Y a partir de ese texto vamos a generar algunas preguntas o también algunos disparadores para pensar nosotros en dónde estamos parados respecto de esta posibilidad de entender la discriminación en los ámbitos en los que habitamos, ¿no? O sea, no pensemos a ver, surge caso Floyd en Estados Unidos y todos nos preocupamos, ¿no? Por la discriminación racial en ese país y en el mundo, pero después hacia adentro de nuestra propia comunidad o hacia adentro de nuestro propia, no solo país, sino provincia, y sino ciudad, y si no hasta incluso barrio, y después bajamos al colegio, eh, no, eso no repercute, ¿no? O sea, esa reflexión que se hace tan macro, a nivel micro, reproducimos aquello mismo que nos escandaliza a nivel macro, ¿no? Una paradoja, ¿no? La paradoja esta de que estamos muy dispuestos a sentirnos sensibilizados, sentirnos movilizados por aquello que a nivel macro acontece, pero cuando vemos en lo micro estamos reproduciendo eso mismo que queremos denunciar. Entonces, tal vez este texto del INADI nos pueda dar una mano, por eso nos vamos a concentrar un poquito en esa lectura y vamos a ir un poco al texto con algunos subrayados que posee, que no quiere decir que sean las ideas centrales, pero sí las que para uno le van a permitir disparar algunas cosas que querría comentar. Vamos al texto entonces del INADI. Ahí vamos, ahí está, ahí aparecemos nosotros también. Este texto es, vamos a mostrar la tapa un poco. Entender la discriminación es un documento del INADI, bueno, ya pasó de página, vamos a agrandarlo un poquito, así no. Fíjense, la primera edición, no alcanzo a ver el año acá. Bueno, y nosotros queremos trabajar la introducción y el capítulo 3 sería la discriminación, de la página 11 a la 22 van a ser el objeto de nuestro análisis y de nuestra recorrida, a pesar que el documento que está completo, para todos aquellos que tienen esta cuenta premium, ¿no? Que son estudiantes, por eso poseen la cuenta premium, eh, tienen para mirar otras cuestiones como por ejemplo el tema del racismo y un poco de normativa, un poco extensa el tema de normativa, pero bueno, a ver, la extensión de lo que hay de normativa antidiscriminatoria nos habla de que hay mucha reflexión y mucho trabajo sobre esta cuestión, ¿no? O sea, no es que estamos sin un marco legal que nos permitiese a todos sentirnos que cabemos en el mismo mundo sin necesidad de ser excluidos. O sea, hay muchas posibilidades de que si construimos desde lugares de reconocimiento del otro, de la validez del otro, de la dignidad del otro, probablemente todos quepamos en este mundo, ¿no? Un mundo donde quepan todos los mundos, algo así creo que decía el subcomandante Marcos. Bueno, vamos a la introducción. En la introducción del documento nos presenta la idea de que históricamente ha existido diferencias sociales y que estas diferencias sociales, culturales y físicas a lo largo de la historia han generado situaciones de hostilidad, de exclusión,
¿no? La discriminación está presente. Piensen, supongamos, conquista de América, siglo XVI, y se discutía entre los europeos la posibilidad de que estos seres que se encontraban en América fuesen, primero, humanos y segundo, si tenían alma, o las dos cosas, ¿no? La condición del alma generaba la humanidad. Entonces, si hay discusión sobre eso, piensen que no es, digamos, estamos hablando hace 500 años, estaba esta cuestión de cómo construir y mirar al otro. Entonces, históricamente ha existido, bueno, mucho antes también, pensemos que tenemos un montón de registros históricos donde hay discusiones a partir de la religión, a partir de diferencias sociales, culturales, que hacen, se hacen procesos de discriminación muy importantes. Entonces, lo que plantea el documento es que el trabajar contra la discriminación es lo que puede, de alguna forma, convertirse en una posibilidad de cambio social, ¿no? El cambio social implicaría esto, del mundo donde quepan todos los mundos, esta posibilidad de que se entienda la diversidad como parte de la riqueza humana, la ponderación de la vida en dignidad y el respeto comprometido por los derechos de todas y cada una de las personas. El cambio social implicaría esta idea, ¿no? Y nadie entiende que ese es el horizonte al que nos llevaría a batallar contra la discriminación. Y me parece que acordamos en este sentido de esta posibilidad de caminar hacia ahí. Por eso también es importante trabajar y reflexionar sobre la discriminación, no solo a un nivel micro, ¿no? A un nivel vinculado a la... vinculado a esta cuestión de... Ahí aparezco y desaparezco, porque está complicado el uso del OBS. No un horizonte, no solamente que esté preocupado por una cuestión de se me fue la idea del que decía. Bueno, no importa. La idea es esta, ¿no? De cuando construimos al otro, miramos al otro, podamos encontrar en el otro la posibilidad de construcción, ¿no? El otro es una posibilidad de salir de sí mismo, de aventurarse a realidades que nos trascienden y no solamente quedarnos encerrados en este nosotros que muchas veces construimos y pensamos que es la verdad absoluta, cosa que es muy difícil de defender en nuestros tiempos, una verdad única, absoluta. Bueno, vamos a volver al texto que nos invita a la reflexión y vamos a entrar ya directamente a pensar un poquito esta cuestión de los conceptos vinculados a discriminación que nos propone el documento. Está el capítulo sobre los derechos humanos, bueno, más cuestiones, y llegamos en la página, que es el texto que le vamos a pedir que trabajemos, la página 11 más o menos, 12, aparece el tema de la discriminación. Lo primero que se hace es una especie de definición, un marco un poco definitorio de dónde se va a entender la discriminación, y entonces se plantea que es uno de los modos más comunes de vulnerar los derechos de las personas, de vulnerar los derechos humanos. Bueno, es importante leer esta definición, una chusmeada, porque, a ver, comprender la discriminación como algo cercano, algo que pasa cotidianamente, nos permitiría lograr ese cambio social. Entonces, es importante que podamos entender que cualquier situación que genere distinción, exclusión, restricción o preferencia de un grupo, de una persona sobre otros, y eso de alguna forma menoscaba el reconocimiento y goce ejercicio de algunos de los derechos humanos en el otro, estamos hablando de discriminación. Cualquier situación, ¿no? Por eso podemos pensar en ámbitos micro y no pensar solamente en cuestiones culturales amplísimas o que parecieran que no tuviésemos posibilidad de transformarlas. Entonces, por eso habla de que existen un montón de lo que hay que entender en la discriminación es que existen un montón de situaciones que de pronto no están legisladas, pero siguen siendo discriminatorias. Por eso después vamos a ver que hay una discriminación de jure o jure, tiene que ver con una discriminación vinculada a la ley, a lo legal, a la desigualdad frente a ella, y otras discriminaciones de facto, de hecho, o sea, acontecen más allá de que estén normativizadas o no esas acciones y que se reconocen también como discriminatorias. Por eso dice la discriminación en términos sociales no siempre tiene correlato a la normativa, es más amplia que aquella reconocida por la ley. Entonces esto es muy importante porque no hace falta que nos vengan a decir, acá hay una ley, entonces no puedes discriminar. O sea, la discriminación se da. Es más, todas las luchas de
de grupos de minorías o de cualquier colectivo que busca reivindicaciones, tiene que ver justamente con esto, con un montón de situaciones que se han dado de hecho y que la normativa tiene una flexibilidad, pero también depende de quién la interprete. Entonces, durante mucho tiempo, ahora vamos a ver lo que es el paradigma de la normalidad, se entiende que un grupo de personas no puede acceder a determinadas cuestiones y directamente se acontece un acto discriminatorio. Ahora, releemos la ley a la luz de nuevos ojos, de nuevos paradigmas y descubrimos, no, también podrían ingresar estas personas acá, ¿no? Entonces, es importante entender esto. Digamos, no es necesario la normativa que nos indique que hay una situación de discriminación, sino que puede existir de hecho, y en los hechos, situaciones de discriminación. Esto es muy importante entenderlo porque también hoy nos permite percibir en dónde se pueden estar aconteciendo situaciones de discriminación que muchas veces pensamos no están vinculadas a... no son así y son realmente situaciones discriminatorias. El documento nos presenta diversas situaciones, ¿no? Agrupa todos los modos de discriminación en 3 grandes grupos, crear, reproducir estereotipos, esto es televisión real, acá atrás tengo la posibilidad de que se me destruya la casa con Amanda. Hola Amanda, ¿cómo anda? Bien, bueno. Entonces, crear y reproducir estereotipos de cualquier grupo humano, bien, esto es muy común, ¿no? O sea, la estereotipación de grupos en función de situaciones que tienen que ver con lo físico, con lo religioso, con lo cultural, con características reales o imaginarias también que hay respecto de otros grupos y otras personas. Bueno, cualquier situación de creación y reproducción de estereotipos, vamos a ver que el estereotipo muchas veces puede convertirse después en una etiqueta y una etiqueta estigmatizante, o sea, un estigma dentro de la sociedad. Entonces, eso hace que... vení para que manda. Bueno, hace que se haga muy característico situaciones de discriminación. Otra cuestión tiene que ver directamente con el hostigamiento, el maltrato, ¿no? La segregación, la exclusión, la marginación de una persona o de un grupo de personas dentro de un grupo mayor, de una sociedad, o también esto, ¿no? La marginación de alguien, de un grupo, en función de que esa otra persona tiene ciertas características. Entonces, ya hay una cuestión muy directa acá, ¿no? Se hostiga, se maltrata, se excluye. Bueno, este tipo de cuestiones, miles de veces, ¿no? O sea, a veces algunas cuestiones son transversales, pero si pensamos en las escuelas, en el colegio, ¿no? Como, bueno, cuántas situaciones de maltrato, de aislamiento, de segregación, vamos a ver el concepto invisibilización, hay de estudiantes por parte de un colectivo, que a veces pueden ser hasta los propios docentes. Bueno, son situaciones de discriminación. Si queremos lograr un cambio social, hay que empezar por allí, ¿no? O sea, cuando nosotros etiquetamos a los docentes etiquetamos a estudiantes como vagos, como, no sé, desentendidos de la realidad, bueno, puede ser que no esté muy interesado en la clase, pero no por eso también se le puede poner etiqueta que con esa etiqueta cargue ese estudiante, ¿no? Y haga su trayectoria, ¿no? Esta idea de que los docentes muchas veces nos sentamos a ver las trayectorias de los estudiantes de un año a otro. Bueno, ¿qué hacemos allí, no? ¿Realmente nos interesamos en la persona o estamos construyendo etiquetas y de alguna forma prejuzgando tal vez lo que pueda acontecer en el aula con un estudiante? Bueno, eso es interesante pensarlo. Y después también un tercer grupo, establecer cualquier distinción legal, económica, laboral, de libertad de movimiento. Bueno, acá también tiene que ver con cuestiones de desigualdad, que muchas veces ante la ley o ante el uso de la ley o la posibilidad de acceder a diferentes derechos que la ley otorga. Bueno, un resumen, siempre hace un pequeño resumen después de cada apartado este documento. Y acá viene el tema que me parece muy interesante, que es el tema del paradigma de la normalidad, que es de alguna forma el sustento de la discriminación. Nosotros aquí vamos a tener una definición. Las prácticas discriminatorias no nos hablan de las personas discriminadas, sino de la mirada de quien está discriminando. Esa mirada puede parecer personal e individual, pero en verdad responde a un conjunto de prejuicios y estereotipos asociados a patrones sociales de conducta. Y esto es vital, ¿no? O sea, el, el tema de la posibilidad de cómo miramos al otro es donde realmente
se dan las mayores situaciones de discriminación, ¿no? O sea, existen otros. O sea, hay un nosotros, bueno, yo me siento parte de un grupo, de ciertas características culturales, de ciertas costumbres, idiosincrasias e ideologías, o sea, uno pertenece a un nosotros, ¿no? Se construyen en la sociedad comúnmente nosotros. El tema es que a ese otro, bueno, ¿cómo lo miro? Bien, y es ahí donde empieza la situación de discriminación. ¿Cómo me encuentro con ese otro? Bien, el otro se puede presentar como una amenaza, ¿cómo lo veo al otro? Me interpela, me creo superior. Bueno, en esa construcción de la otra edad, del otro, es donde aparecen las situaciones de discriminación. El otro por sí mismo no amerita ser discriminado, sino es cómo yo lo miro y cómo yo entiendo a ese otro. Y generalmente el nosotros genera un paradigma de normalidad. Digamos, a veces son paradigmas más culturales. A ver, nosotros tenemos un paradigma de normalidad dentro de la sociedad capitalista globalizada, o sea, nosotros tenemos ciertas corporalidades que se entienden como válidas, como bellas, tenemos ciertas formas que se esperan de acción, de actuar, de pensar, de vestir del otro, bueno, un montón de situaciones que cuando nos enfrentan a otras culturas, ¿no? Que tal vez no estén tan homogeneizadas dentro del paradigma capitalista, bueno, descubrimos que ese otro, bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, recuerden que en otro texto hemos hablado de la construcción de la otredad a través de tres miradas, ¿no? La diferencia, la desigualdad y la diversidad. Cuando me encuentro con ese otro, ¿qué creo? ¿Que soy superior? ¿Que he evolucionado más? ¿Estoy ubicado en otro lugar? ¿Me considero más poderoso? ¿Tengo un rol más importante dentro de este espacio? Bueno, ese tipo de cuestiones hacen hincapié en actos de discriminación. O sea, cuando uno mira al otro desde un lugar como que mejor o superior, bueno, o como que el otro no es normal, ¿no? Mira lo que hace esta persona. Bueno, ese tipo de cuestiones construyen la discriminación. Entonces es muy importante entenderlo, porque no estamos hablando de que la discriminación es algo inherente al ser humano. Digamos, el objeto, digamos, el elemento que lleva a alguien a ser discriminado no es inherente a esa persona o a ese grupo social, sino que tiene que ver con nosotros, los que miramos. Bien, la mirada, cómo uno mira al otro, es lo que genera la discriminación. Entonces, lo que estamos tratando de decir es que no existen ni culturas, ni situaciones, ni estadios de vida, o sea, que ameriten que el otro deba ser discriminado. ¿Bien? Eh, en todo caso, cuando un otro es un otro que amerita ser juzgado porque ha atentado contra la humanidad, digamos, ¿no? Con acciones que no ayudan a construir la buena convivencia, bueno, pero hay quien puede juzgarlo. ¿Bien? Eh, y en función de eso también existen normativas y leyes, y de última existirá una reflexión comunitaria, qué se hace con esa persona, pero nosotros la discriminación la estamos viendo cuando directamente atendemos o planteamos respecto de alguien algo que, que lo pone en un lugar de diferencia con nosotros, y que eso no ayuda a la construcción de una diversidad en el mundo. Pero es muy importante entender esta cuestión de la mirada, ¿no? Lo que está construyendo que en el otro la, la posibilidad de que haya o no discriminación es cómo miramos, ¿no? Esa mirada puede parecer personal individual, pero en verdad responde a un conjunto de prejuicios. El tema es pensar cuál es ese paradigma de normalidad en los espacios en que nos movemos, ¿no? O sea, existe un espacio un paradigma de normalidad en nuestra sociedad, obviamente, pero existen paradigmas de normalidad y construcción de la normalidad en espacios más pequeños, por ejemplo, en nuestro colegio, ¿no? O sea, cada colegio genera un hábito de normalidad. Y entonces aquellos estudiantes que no responden a ese paradigma son generalmente los que pueden ser objeto de bullying, ¿no? O sea, que pueden convertirse en personas vulneradas. Y entonces en ese sentido es donde tenemos que repensar primero qué es lo normal y si existe. Y si lo normal no lo construye sectores hegemónicos de poder en función de ciertos intereses o queriendo imponer ciertas formas de comprensión del mundo. Entonces es muy importante deconstruir
los paradigmas de normalidad que nos habitan, ¿no? De construir lo que entendemos por normal. Nos podemos sentir más o menos a gusto en diferentes ambientes, pero no quiere decir que esos ambientes, que esas personas ameriten ser discriminados o que lo que yo vivo, percibo y valoro es mejor a lo del otro. Por eso es importante entender que la diversidad social es una realidad y esa diversidad hay que verla como una riqueza que me puede aportar mucho y en todo caso, si no me siento que me aporte, no siento que comparta, no es que esté equivocada, sino que tengo otros criterios de comprensión de la realidad. Por eso la idea de normalidad debe ser deconstruida y debe ser puesta en crisis constantemente para poder construir espacios donde todos nos sintamos más a gusto. Y luego el texto va a desarrollar algunos elementos, prejuicios, estereotipos y otredad. Hablamos de la otredad, bien el otro por sí mismo, no, digamos, descubrir que existen otros no es una situación de discriminación. O sea, culturalmente yo me siento otro respecto de, no sé, un islandés, ¿no? Otro idioma, otra cultura, otra forma de entender el mundo. Lo mismo que me siento otro con, supongamos, no sé, alguien que vive en Nigeria o en Timor Oriental, o sea, somos diferentes nosotros, ¿no? Ahora, no quita que la validez de todas esas culturas, Islandia, no sé, Nigeria, Timor, Argentina, todas esas culturas, sea una riqueza, ¿no? O sea, no hay allí, a pesar de que hay diferentes nosotros, no hay un otro superior a otro y cuestiones por el estilo. Hay diferentes formas de comprender el mundo, de llegar al mundo. Es verdad que en cada una de esas culturas que nombramos pueden existir situaciones de desigualdad que genera el propio sistema global, ¿no? O sea, Argentina juega un rol muy periférico en el mundo, siendo un país exportador de materias primas y de poca industrialización. Bueno, tampoco es que Argentina, su cultura, lo haya decidido hacer así. También hay cuestiones que tienen que ver con relaciones de poder internacional. Eso es real. No es que todos los países quieren vivir, o muchos países quieren vivir en la miseria, o les gusta vivir en la pobreza o entre basura. Muchas cosas tienen que ver con la desigualdad y esa desigualdad es discriminadora o tienen el centro de discriminación. El tema es cuando nosotros queremos evaluar al otro desde nuestra propia mirada, y nuestra propia mirada es lo normal, es lo válido, es lo civilizado, y lo otro no. Allí hay una cuestión que tenemos que tener presente, ¿no? Muchas veces podemos evaluar una cultura, decir, bueno, no, esta cultura es muy superior, miren. Bueno, pero esa cultura no es superior. Esa cultura lo que ha hecho, o ese país, o ese grupo de países, lo que ha logrado es convertirse en el poder hegemónico y tener acceso a un montón de cuestiones económicas para resolver entre sus habitantes y su sociedad que no la podemos tener nosotros. No habla de que la cultura sea mejor. Todas las culturas son válidas y todas las culturas ameritan ser reconocidas en sus riquezas, ¿no? Por eso es importante también poder diferenciar dónde ese otro está subyugado a políticas que lo ponen en un lugar de pobreza a veces, ¿no? De imposibilidad de progreso tecnológico, económico, como le puede pasar en nuestro país, que sin embargo tiene una riqueza muy importante cultural y que no nos hace inferiores a ningún otro país, o a nadie, ni superiores a nadie. El tema es, bueno, aquí es cómo miramos. En nosotros hay diversos nosotros, el tema es cómo miramos, cómo construimos ese otro, desde dónde lo construimos. Por eso vuelvo a hacer hincapié en esto desde la diferencia, la diversidad, la desigualdad, que en otras de las clases que hemos subido aparece con claridad. Lo que va a desarrollar el documento aquí es conceptos medios conocidos, ¿no? El tema de los prejuicios. El tema del prejuicio tiene una carga, es evaluar al otro sin conocerlo. Eso es muy normal en cualquier tipo de discriminación, incluso en una discriminación bien micro, como de persona que entra a un negocio y uno lo mira feo sin saber quién es, ¿no? O llega acompañado al colegio y ya por las zapatillas o por lo que he escuchado hago un juicio a esa persona. Bueno, el prejuicio es un elemento realmente cargado de discriminación, ¿no? Generalmente hay que tener presente eso.
Luego los estereotipos son, bueno, ahí lo dice, son representaciones que un grupo social le atribuye o es atribuida a un grupo social por algunas características. Esas características pueden ser eh, físicas, pueden ser religiosas, pueden ser diferentes tipos de características o rasgos que hacen que un grupo determinado sea estereotipado, ¿no? Entonces, existen muchísimos estereotipos en las sociedades, eh, incluso se van construyendo en las publicidades y se van construyendo en los medios de comunicación, y bueno, y vamos viendo, por ejemplo, el personaje del rugby de Nicky el Solar es un estereotipo, es una construcción estereotípica, obviamente eso es humor y es otra cuestión, pero cuando construimos la idea de rugby en Argentina tenemos ciertas connotaciones, como cuando construimos la idea de cheto o el estereotipo de cabeza negra en su momento o de pibe chorro. Bueno, son todos estereotipos. Bien, algunos de esos estereotipos generan diversos tipos de discriminación, ¿no? O sea, generan etiquetas, ¿no? Este es el pibe chorro, este es el villero, bueno, ese tipo de cuestiones van produciendo muchas veces lo que se considera o se denomina estigma, que es cuando se carga con una marca negativa a una persona o a un grupo y eso hace que de alguna forma esté excluido del sistema o de alguna forma tenga dificultades para gozar de derechos. A ver, en muchas ocasiones, en su momento, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? No, ese es puto, ¿bien? Estigma, ¿no? Porque ser homosexual tenía una carga negativa. Fíjense cómo tenemos que ir deconstruyendo, ¿no? Cómo a nuestra sociedad aún le cuesta, pero cómo vamos descubriendo que aquello que era naturalmente, pareciera normalmente un acto no de discriminación, sino como era etiquetar a alguien, hoy descubrimos que era un acto aberrante de discriminación, ¿no? Entonces, cómo hay que ir entendiendo que muchas prácticas que nosotros vamos haciendo en nuestra realidad están cargadas a veces de etiquetas, de estereotipos y a veces de estigmas, ¿no? De etiquetas estigmatizantes. Y que eso no ayuda a romper con la cuestión de la discriminación. Bueno, el texto después habla de diferentes tipos de discriminación, de facto y de jure, ya lo hemos dado jure, lo hemos dicho, de hecho o por ley, directa o indirecta, ¿no? A veces directamente es, no, personas argentinas, naturales, de esa manera, o no aceptamos, ahí está, al revés, la directa es, no se aceptan inmigrantes de países americanos. Listo, entonces vos estás discriminando un sector directamente. E indirectamente solo se aceptan personas argentinas no naturalizadas, nacidas en el país y de 1,80 m, o sea, cuando ya indirectamente estamos tratando de que no aparezcan en ciertos grupos o en ciertos espacios personas que consideramos que no queremos que aparezcan, lo hacemos indirectamente. La forma indirecta es mucho más fácil de reconocer. La discriminación es estructural cuando siempre parece que fue así, ¿no? No, siempre fue así. ¿No? Cuando un tipo de discriminación históricamente ha marginado, excluido a un sector. Y no hay razón por la cual hacerlo tampoco. O sea, entonces directamente se ha convertido en algo estructural. Bueno, pueden ser diferentes tipos de grupos, ¿no? Desde mujeres, pueblos originarios, colectivos, LGTBIQ+, o sea, que digamos, como por ejemplo decir, ahora tenemos la ley laboral de cupo trans. Bueno, pero sistemáticamente el trans no podía, pareciera, ingresar a sectores laborales en blanco, estaba destinado, pareciera, la población trans a vivir en espacios de trabajo negro, de prostitución, de pobreza, no, estructuralmente, ¿no? No, trans no se acepta directamente y nadie veía nada raro, nada equivocado en eso. Bueno, ahora hemos descubierto que de vuelta vamos
cambiando nuestro paradigma de normalidad, lo vamos desconstruyendo y se generan políticas que favorecen la ampliación de los derechos y la llegada a diversos ambientes de personas que antes estaban discriminadas. Y luego, vinculado con esto, está el tema de la invisibilización, como decir, no existe, bien, no lo vemos, directamente mecanismos culturales que no reconocemos. En Argentina no hay negros. Bueno, no sé si no hay negros. Bien. No, en Argentina no hay más pueblos mapuches, ya, bueno, vemos que no. Pero cuando esas frases suenan muy fuerte, nosotros decimos invisibilizamos, ¿no? Como se invisibilizó una historia, por ejemplo, de las revoluciones americanas, de la independencia, a la mujer, ¿no? Se invisibiliza. No había mujeres. Bueno, empezás a ver y sí, estaban las mujeres. Y la discriminación múltiple es cuando una persona es objeto de discriminación en diferentes ámbitos por algunas de sus múltiples identidades. Porque yo, por ejemplo, soy argentino, supongamos, padre, heterosexual. Bueno, si la persona es homosexual, no sé, mujer, bueno, capaz que en un ambiente heterosexual es discriminada por homosexual, o en machista por mujer. Bueno, entonces, a veces la discriminación se da por múltiples motivos y bajo diferentes situaciones. Entonces, allí hay algunos ejemplos, por ejemplo, ahí utilizo un ejemplo más europeo, que habla de mujer lesbiana gitana. ¿Bien? Entonces, bueno, en diferentes ámbitos, esa persona, por ser gitana, es discriminada, por ser lesbiana en otros, por ser mujer en otros. Entonces, bueno, cómo se va la multiplicidad de la discriminación, también se puede dar discriminación múltiple. Y el último punto que tenemos es la acción afirmativa, que son todas estas políticas que podemos hacer, que a veces se conocen como de discriminación afirmativa, que tienen como objeto poder favorecer nuevos modos de acceso a diferentes ámbitos de diferentes grupos de personas. Entonces, por ejemplo, la ley de cupo laboral trans es una acción afirmativa, en su momento lo fue la ley para favorecer el cupo electoral de mujeres que participen de las listas y demás. O sea, y hay diferentes acciones que parecían discriminatorias porque legitiman que hay alguien que no participa de nosotros, pero que en realidad lo que se quiere demostrar es de a poco insertando en la sociedad ese grupo, ese sector dentro de nosotros, o de pronto ayudar a deconstruir el concepto de normalidad. O sea, es normal que un trans no trabaje en administración pública. ¿Es normal? Bueno, no es normal. Muchachos, rompamos esa normalidad. Bueno, las leyes de este tipo intentan como deconstruir. Entonces, a un momento se va a normalizar la existencia. Tendríamos que romper cualquier tipo de normalización, ¿no? Pero llegará un momento que no tendremos que tener una ley de cupo trans, laboral trans, para que una persona trans decida trabajar donde quiere trabajar, ¿no? Veámoslo de esa manera. Y lo mismo con la mujer en la política, y lo mismo con un montón de circunstancias que tenemos que pensar. Bueno, nos vamos. Y nos vamos pensando la pregunta. cómo vemos al otro. ¿Bien? Cómo vemos al otro y cómo construimos esa mirada del otro.